Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. En el mundo moderno existen variadas y confusas opiniones sobre la vida y obra de Jesús, y es así como, para muchos teólogos modernistas, escritores, historiadores, líderes de otras religiones o libres pensadores, Jesús no viene siendo más que un simple maestro espiritual que, sin ser el Hijo de Dios, ocupa en la historia de la humanidad la misma posición o importancia como pudo ser Moisés para los judíos, Buda para los budistas, Zoroastro para los persas, Confucio para los chinos, Mahoma para los islámicos o Gandhi en el hinduismo. Por otra parte, la Iglesia Católica tiene una acertada y correcta definición sobre nuestro Señor Jesucristo que aparece plasmado en el Catecismo Universal en el numeral 423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío, de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, Juan 13:3, bajó del cielo, Juan 3:13, 6:33, ha venido en carne, primera de Juan 4:2, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Juan 1, 14, 16. De los testimonios más antiguos sobre la persona de Jesús, que no hacen parte ni de los evangelios ni de los otros textos del Nuevo Testamento, podemos destacar a Flavio Josefo, quien vivió entre los años 37 al 100 después de Cristo, fariseo e historiador judío, quien después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, sirvió en la corte del emperador Vespasiano en Roma. En este periodo escribió dos de sus más importantes obras, Guerras Judías y Antigüedades Judías, entre los años 75 y 79. En su segundo volumen, conocido como el Testimonium Flavianum, dice que existió hacia este tiempo Jesús, hombre sabio, si cabe llamarlo hombre, ya que hizo obras extraordinarias de maestro de los hombres que acogen la verdad. Atrajo así muchos judíos y griegos. Era el Cristo, y habiéndole castigado a Pilatos en la cruz por denuncias de los fariseos, no por eso dejaron los suyos de amarlo. Se les apareció al tercer día de su muerte, nuevamente vivo, lo cual ya había sido anunciado por los profetas, al igual que otras cosas admirables respecto a él. Aún hoy no han decaído la tribu de que él son llamados los cristianos. El historiador romano Tácito, hacia el año 115, escribía en sus obras Anales de Roma, que en los tiempos del emperador Nerón, con el fin de terminar las acusaciones en contra suya por el incendio de Roma ocurrido en el año 64, este echó la culpa a cierta gente llamados cristianos, miembros de un movimiento fundado por un tal Cristo, quien fue castigado a muerte por el procónsul Poncio Pilato en la época del reinado de Tiberio César, quien gobernó entre los años del 14 al 37. El filósofo neoplatónico Celso, en el año 180, en su libro Doctrina Verdadera, hace alusión en contra de Jesucristo diciendo: ¿cómo es que, llegada a la mayoría de edad, no reinaste sino que todo un hijo de Dios, anduviste míseramente mendigando, escondiéndote de miedo de acá para allá? Y si eres hijo de Dios, ¿cómo es que en tu pasión no te ayudó tu Padre, ni fuiste tú capaz de ayudarte a ti mismo? En la religión judía, representada en sus máximas cabezas espirituales desde los mismos inicios del cristianismo, tuvieron una actitud hostil e indiferente a la persona de Jesucristo, que es llamado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con el título de Hijo de Hombre. Y es así como, hacia el año 160, San Justino Mártir,
escribió un libro llamado Diálogo con Trifón. En él dice: ustedes los judíos han enviado por todo el mundo a hombres escogidos y ordenados para proclamar que una herejía impía y desaforada había procedido de cierto Jesús, un engañador galileo, a quien crucificaron, pero a quien por la noche sus discípulos robaron de la tumba donde había sido puesto. Ahora bien, Trifón era judío, y esta obra se compuso para defender el cristianismo contra el judaísmo con tres temas fundamentales: la ley mosaica, la cristología y el verdadero Israel de Dios. En el Talmud Bablí, o de Babilonia, libro histórico y religioso judío, escrito hacia el año 500, en la parte llamado Sanedrín, se narra que el Gran Consejo de Ancianos lanzó contra Cristo la gran excomunión que equivalía a la pena de muerte contra el culpable y contra todos los que le dieran asilo. La sentencia era pública al sonido de las trompetas por los sacerdotes que presidían las asambleas de las 400 sinagogas de la ciudad santa. Por esta razón, Jesucristo fue declarado excluido solemnemente de la sinagoga y proclamado como mago y seductor del pueblo de Dios, y le colgaron en la víspera de la fiesta del Peshá, o la Pascua. Fue un seductor, simpatizaba con el gobierno romano. Hay que tener en cuenta que tanto la excomunión, ekbalo, como la exclusión de la sinagoga, aposunagogos, implicaba tanto al condenado como a los seguidores la expulsión no solamente de las sinagogas, la congregación religiosa, sino todo lo relacionado con la comunidad de los hebreos. A partir del siglo X empieza a circular la llamada Toledot Yeshua, o la generación de Jesús. De este antievangelio judío, leído secretamente, sobre todo en la Edad Media, circularon numerosas versiones. Se presentaba a Jesús como el hijo ilegítimo de María y el soldado romano Pandera. Su educación religiosa corrió a cargo de los rabinos. Más tarde se dedicó a la magia, cuando cosió en su piel un pergamino con el tetragrama de Yahvé en hebreo. Recibió poderes sobrenaturales que puso al servicio del mal. Finalmente, fue desenmascarado como falso profeta y crucificado. Sus discípulos, tras haber robado su cadáver, proclamaron que había resucitado. Hoy en día existen en el mundo 14.500.000 judíos. La gran mayoría de ellos vive completamente aislado de las cosas de Dios y de su religión. Sin embargo, existen ciertas corrientes del judaísmo que incluyen algunos rabinos que están de acuerdo en admitir que Yeshua de Nazaret fue un profeta del pueblo antiguo de Israel, pero no el Mesías o el ungido de Dios. Por el contrario, también hay los llamados judíos mesiánicos, quienes reconocen a Yeshua como el Masías, anunciado por los santos profetas en la Tanakh o el Antiguo Testamento. Están unidos con la fe con los hermanos y hermanas gentiles, o sea, los no judíos, pero conservan todas las festividades, el Sabbat, los ritos litúrgicos, las costumbres y las normas de la religión judaica. El Islam, sometimiento a Dios, es la tercera de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Cuenta en la actualidad con 1.550 millones de seguidores, divididos en dos grupos o corrientes que son los musulmanes chiitas y los sunitas. Ambos consideran como sagrados la Torá, enseñanza, escrito por Moisés, los evangelios o la buena nueva de Jesús y el Corán o los versos sagrados de Mahoma. En su doctrina se hablan de 18 profetas o nabí como precursores del Islam, 16 del Antiguo Testamento, desde Adán, Sem, Noé, Abraham, Ismael, José, Moisés, David, Salomón y otros, contando con 2 del Nuevo Testamento, Juan el Bautista y Jesús, hasta llegar al último y gran profeta que es Mahoma, el amado o el alabado, con que Alá, el misericordioso, como llaman a Dios, cierra la revelación sagrada. Los islámicos solo prestan atención a Jesús, que lo llaman Isa, en la medida que se habla de él en el Corán. Hay un primer texto coránico en el que se describe el anuncio del nacimiento de Jesús por medio del arcángel Gabriel. Algunos intérpretes del Corán opinan que Jesús fue engendrado por este ser celestial, aunque de una manera absolutamente inusual. María concibió a su hijo
cuando se puso una túnica sobre la que antes había soplado Gabriel. También se narra el nacimiento de Jesús con dolores de parto, de su madre debajo de una palmera de la que brotó un manantial de agua con que María calma la sed. El Corán afirma que Jesús no es el Hijo de Dios, sino el Hijo de María, quien es un gran profeta con poderes para hacer milagros. Se habla de curaciones de leprosos y de ciegos, de resurrecciones de muertos y de su predicación. No obstante, no admiten su muerte redentora en la cruz ni su triunfal resurrección. Los judíos ciertamente crucificaron el cuerpo del Mesías, es decir, al hombre Jesús, pero los clavos no pudieron llegar hasta el Mesías espíritu, porque Alá lo elevó al paraíso. El profeta Jesús, como enviado de Dios, será resucitado antes del día del juicio final, y todos los judíos y cristianos creerán en él. Tras su muerte, será sepultado en la ciudad de Medina junto a Mahoma, fundador del Islam. Credo in unum Deum. En los primeros siglos del cristianismo comenzaron a aparecer corrientes heréticas contra Cristo Jesús que todavía perduran hoy en día en el mundo cristiano o que han sido adoptadas por nuevas corrientes o movimientos religiosos. Y es así como, en el siglo III, Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, entre el 260 y 268, empezó a enseñar que Jesús no era Dios, sino un hombre como los demás. Enseguida se celebraron varios sínodos en la misma ciudad, en los que se pronunció el siguiente anatema: Jesucristo es por naturaleza, según su persona, verdadero Dios. Esta fe ha sido siempre enseñada por la Iglesia Católica y en ella se ha conservado desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Del mismo modo, Arrio fue un sacerdote de Alejandría que afirmaba hacia el año 320 que Jesús no era propiamente Dios, sino la primera criatura creada directamente por el Padre, dado que toda la creación había sido obra del Hijo por voluntad del Padre. Por esta razón, el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó que el Hijo de Dios es homoousios, es decir, consustancial, o de la misma sustancia o naturaleza del Padre, y excomulgó al presbítero apóstata, declarando que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien todas las cosas han sido hechas. Posteriormente, en el cuarto concilio ecuménico de Calcedonia, en el año 451, se declaró que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Aquí se condenó a un monje de nombre Eutiques, abad de un monasterio en Constantinopla, que aseguraba que la naturaleza humana de Cristo había dejado de existir al ser asumida por su persona divina en el momento de la encarnación. Este grupo son conocidos por profesar el monofisismo, del griego mono, que significa una o simple, y physis, naturaleza, es decir, una naturaleza única, en este caso, la naturaleza divina. Alma de Cristo, santifícame. Después de haber hecho un recorrido sobre los primeros escritores no bíblicos que hablaron sobre Jesús, la opinión que se tiene de él en el judaísmo y en el islam, así como también la respuesta que se dio a las primeras herejías en contra del Logos o el Verbo, que no es otro que la segunda persona de la Santísima Trinidad, podemos concluir con una reflexión teológica de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia en el siglo V, cuando decía que existe un vacío en forma de Dios en el corazón de cada ser humano que solo el Altísimo puede llenar a través de su Hijo Jesucristo. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.